Buenas tardes, Doc. Bien, yo les voy a hablar acerca de la anemia hemolítica autoinmune. Bien, en cuanto a las generalidades, bueno, primero vamos a hablar acerca de la hemólisis. Bien, se nos mencionaba que cuando existe una hemólisis que se describe de cualquier situación, por ejemplo, en la vida del eritrocito va a ser, vamos a hablar de una vida del eritrocito menor a 120 días, perdón. Bien, cuando se produce una anemia se desarrolla no se va a desarrollar una suficiente respuesta compensatoria por parte de la médula ósea. Es decir, que los eritrocitos se van a destruir más rápido de lo que se van a producir. Es por eso que se produce la anemia en las personas. Ya, el sitio predominante de la hemólisis en las anemias adquiridas va a encontrarse principalmente en lo que es la pulpa roja del vaso. La hemólisis adquirida es más probable si se presenta por primera vez en lo que es la vida adulta. Las biometrías hemáticas previas, así sea que hayan sido normales, a veces no se presenta también antecedentes familiares de anemia hemolítica o algún paciente que haya tenido esta enfermedad en su familia. Se debe destacar que pueden haber posibles causas subyacentes a tipo de ellos, lo que son los linfomas, la leucemia linfocítica crónica, las enfermedades también autoinmunes que pueden ayudar a esta hemólisis de los eritrocitos y sobre todo en mujeres jóvenes también puede presentarse, puede ser a causa de lo que es el lupus eritematoso diseminado, además de también enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Ya, la causa de la anemia hemolítica autoinmune es la destrucción de lo que son los eritrocitos por anticuerpos producidos por el propio paciente. Por eso bueno, en el libro se los denominaba autoanticuerpos. Se caracteriza también por una menor supervivencia de los glóbulos rojos en las pruebas de antiglobulina humana o prueba de COPS positiva en la anemia hemolítica autoinmune. Se van a clasificar según sus propiedades térmicas, se las maneja más. Y de acuerdo a estas características serológicas, tenemos lo que son los anticuerpos calientes, que estos principalmente van a ser lo que son los anticuerpos IgG. Estos se van a activar a temperaturas corporales mayores a 37. Y también tenemos los anticuerpos fríos, que estos son principalmente los IgM, que son activos a temperaturas de 28 a 31 grados centígrados. También se nos menciona un tipo mixto donde podemos encontrar anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Bien, en cuanto al mecanismo de destrucción eritrocitaria, bien, aquí se nos mencionaba que para que tenga lugar la destrucción de los eritrocitos en la anemia hemolítica autoinmune, los anticuerpos de la clase IgG van a facilitar lo que es el secuestro de los eritrocitos en el vaso, donde los macrófagos que poseen receptores en la porción FC y de la IgG, y también los que tienen la fracción CD3, que es del complemento, detectan a los glóbulos rojos que están sensibilizados y los van a fagocitar, es decir, que se van a destruir ya sea parcial o totalmente. Esta hemólisis también ocurre en lo que es la propia médula ósea, pero esta va a ser en menor proporción. Siempre va a ser más en lo que es la circulación. Ya, en cambio que los anticuerpos de la clase IgM pueden causar hemólisis intravascular mediante lo que es la fijación completa o también facilita la fagocitosis de los eritrocitos por macrófagos que son hepáticos. Esto también va a ayudar a lo que es la destrucción de los eritrocitos y puede producir la anemia. En esta variedad de la anemia hemolítica autoinmune, la prueba de COPS, como ya lo había mencionado, es positiva por la presencia de moléculas de complemento, ya que aquí se podría decir que en los anticuerpos IgM, que son los que pertenecen a la clase de los fríos, se van a despegar, por decir así, los eritrocitos al exponerlos nosotros a una temperatura de 37 grados. Es por eso que aquí se puede hacer una diferenciación.
hablando de lo que es la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, esta se va a dividir en idiopática o primaria, que es casi el 50% de todos los casos de la anemia hemolítica autoinmune. La fracción restante se va a denominar como secundaria. Cámbiale la diapo. Ya. Ya, la porción que se llama secundaria, esta se relaciona con otros padecimientos. Y bien, estos pueden ser, por ejemplo, el lupus eritematoso diseminado y también enfermedades autoinmunes, como puede ser la leucemia linfocítica crónica, linfomas, infecciones también virales e inmunodeficiencias. Ya, en cuanto a algunos aspectos etiológicos y fisiopatológicos de la anemia autoinmune, hemolítica autoinmune, perdón. Bien, cuando se da por los anticuerpos calientes, que es lo que venimos viendo, puede ocurrir en cualquier edad de la vida. Es más frecuente en mujeres que se encuentren cruzando entre los 20 y los 40 años. Mientras que la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, esta se puede desarrollar a partir de la séptima década de la vida. Más adelante les explicaré más acerca de esto. Bien, el inicio y cursos pueden ser muy variables, desde los casos leves vamos a tener los casos leves de esta anemia hasta los casos que son fulminantes y que amenazan contra la vida del paciente. Los síntomas más notorios que se pueden ver es el síndrome anémico, como el paciente puede mencionar que se presenta fatiga, mareo, cefalea, disnea durante la realización de ejercicios o cualquier actividad física vigorosa. También puede estar vinculada a lo que son las insuficiencias cardíacas. Y cuando el cuadro es grave, puede producirse una hemoglobinuria, aunque la hemólisis sea extravascular. Pásale, por favor. Bien, en cuanto al cuadro clínico, cuando la anemia hemolítica autoinmune es por anticuerpos calientes, casi siempre va a corresponder esta enfermedad va a tener una aparición insidiosa del síndrome anémico. Es decir, que los síntomas de los pacientes van a ir apareciendo poco a poco. Y muchas de las veces el paciente no sabe que padece de esta enfermedad hasta que los síntomas se agravan y se realizan los estudios. Ya, como ya les había mencionado, los pacientes pueden mencionar que se sienten dolores de cabeza, fatiga, disnea. A menudo también se les puede acompañar de febrículas, pérdida de peso, anorexia y molestias gastrointestinales en algunos de los casos. Y también los pacientes mencionan que muchas de las veces el color de su orina es un poco más oscuro. Bien, durante esta fase de la hemólisis, el aumento de las concentraciones de lo que es la hemoglobulina libre en la circulación va a consumir lo que es el óxido nítrico plasmático como consecuencia de la activación de las plaquetas y una disminución de la fibrinólisis. Vamos a encontrar un incremento en la probabilidad de que se produzcan trombos en este tipo de pacientes. Bien, en cuanto a la exploración física, aproximadamente un cuarto de los pacientes presenta linfadenopatías, como son con casos de ictericia bastante severos. También se puede sumar a esto esplenomegalia, hepatomegalia, palidez, edema, insuficiencia cardíaca, y en cuadros crónicos de mayor gravedad, estos pueden afectar demasiado y atentar contra la vida de nuestro paciente. En una anemia hemolítica autoinmune secundaria, también se añaden los resultados de las enfermedades primarias, ya que, como ya les mencioné antes, en la secundaria siempre vamos a tener una enfermedad adyacente, como puede ser el lupus, entre otros. Bien, en cuanto a los datos del laboratorio, la hemoglobina y el hematocrito se van a encontrar disminuidos conforme el grado de hemólisis que se encuentra el paciente. El volumen corpuscular medio está incrementado en relación con el número de reticulocitos que se encuentran presentes. También vamos a observar reticulocitosis. También en algunas de las veces reticulocitopenia, eritroblastopenia
o también en algunos pacientes se puede presentar ambas al mismo tiempo, que van a estar vinculadas a una infección. En el frotes de sangre periférica vamos a poder identificar lo que es policromasia, anisocitosis y presencia de macroesferocitos. También la bilirrubina va a estar aumentada y predomina lo que es la bilirrubina indirecta entre 2.5 y 5 miligramos por cada 100 mililitros. Ya. También se nos mencionaba que la aptoglobina se va a encontrar reducida en este tipo de pacientes, tanto que el urobilinógeno fecal y urinario se van a encontrar incrementados y la fragilidad osmótica va a encontrarse aumentada, esto en este tipo de pacientes. Bien, en cuanto al diagnóstico serológico, las pruebas de antiglobulina humana o la prueba de COPS directa es positiva casi siempre. Para que sea positiva, tiene que encontrarse la presencia de 300 a 500 moléculas de anticuerpos por cada eritrocito. El reactivo COPS, como se le denomina, va a ser poliespecífico y se debe utilizar de manera sistémica en los laboratorios, ya que este es de amplio espectro debido a que contiene tanto anticuerpos de IgG y anti-IgG humana. Aquí también se nos mencionaba que tenía un anticuerpo IgG anticomplemento, que es el anti-C3D, pero nos decía que se lo puede extraer de un animal y que también ayuda como un marcador para el diagnóstico de la anemia. Nos mencionaba que de un 2 a un 4% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune puede ser negativo en esta prueba de la antiglobulina humana. Esto ocurre sobre todo en pacientes que presentan la clase IgA. En cuanto a las opciones terapéuticas, cuando se realiza un diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmunitaria, la primera indicación va a ser siempre buscar la causa primaria de esto. Por ejemplo, si estas son secundarias, puede deberse al lupus eritematoso, otros trastornos autoinmunitarios y también algunas enfermedades crónicas o también leucemia. Por eso es necesario primeramente hacer un tratamiento de lo que es la enfermedad primaria para así lograr la remisión de la enfermedad. Ya. Una de las opciones terapéuticas que se nos mencionaba era la transfusión sanguínea, que esta se nos decía que se la realiza en la mayor parte de los casos. Debido a que la anemia hemolítica autoinmunitaria es de desarrollo lento, por lo general la compensación cardiovascular va a ser que no se requiera una transfusión de glóbulos rojos, porque el mismo paciente va a desarrollar mecanismos compensatorios. Sin embargo, en pacientes con enfermedad, que la enfermedad sea fulminante, por decirlo así, aquí sí se va a necesitar de manera urgente lo que es una transfusión de un concentrado globular, aunque la sangre que se le transfunda al paciente se va a destruir con la misma rapidez con la que nosotros transfundimos. De modo que, por ejemplo, esta es una medida de mantenimiento nomás, hasta, por ejemplo, que los médicos encuentren un tratamiento más específico para este tipo de pacientes. Ya aquí se nos mencionaba también que el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas que se pueden realizar pueden ser bastante problemáticas, dado que las células se encuentran cubiertas por anticuerpos que tienden a autoaglutinarse cuando se suspende una solución con albumina. Por eso es necesario aplicar técnicas especializadas para nosotros poder realizar este tipo de transfusiones. Y se menciona que está indicado transfundir solo en caso de que sea estrictamente necesario y con una vigilancia bastante, ¿cómo decirlo? Estar bastante pendiente de este tipo de pacientes al momento de realizar una transfusión, porque pueden presentarse bastantes problemas. Ya, con respecto a lo que son los esteroides, estas sí se mencionaba que es el tratamiento inicial y de elección para las anemias hemolíticas autoinmunitarias, que se da por anticuerpos calientes.
Bien, aquí se nos menciona que se realiza una dosis de 40 a 60 miligramos cada día o también de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En casos de este padecimiento que ya presenten pacientes con anemia fulminante, se puede iniciar con metilprednisolona. Ya, esta se la va a administrar de manera intravenosa y esto lo vamos a dividir en 2 dosis. La respuesta de este tratamiento tiene que evidenciarse en la primera semana que el paciente esté recibiendo el tratamiento. Además, que también vamos a tener un incremento de la hemoglobina de 2 a 3 gramos por cada 100 mililitros. Bien, una vez que la hemoglobina haya llegado a 10 gramos sobre 100 mililitros, debe iniciarse una reducción progresiva de lo que es la dosis de esteroides hasta alcanzar una dosis de mantenimiento máxima que se puede poner en 15 miligramos al día. Ya, bien, este tratamiento es bastante efectivo en este tipo de pacientes. El 90% por ciento de los pacientes es resistente a lo que son los esteroides, por lo que se requiere otras medidas terapéuticas como los inmunosupresores o la esplenectomía. Estos ya son en casos que los pacientes no mejoren cuando se les administra los esteroides. Y también se lo puede pensar estas dos opciones a pacientes que una vez que ya se les haya reducido a la dosis de mantenimiento, vuelvan a recaer en la enfermedad, es decir, que necesiten más de 15 miligramos al día. Esto debido a que puede producir bastantes efectos nocivos, como por ejemplo que el paciente puede ser susceptible a lo que son infecciones, hipertensión arterial, enfermedad ulceropéptica. También hay que tener en cuenta que el mecanismo de acción de los esteroides en la anemia hemolítica autoinmunitaria aún se desconoce, pero probablemente nos decía que puede influir en una disminución de la síntesis de anticuerpos y la disminución de la avidez del anticuerpo por antígeno eritrocitario. Entonces, esto va a causar un efecto inmediato de inhibición de la fagocitosis de los eritrocitos que se encuentran sensibilizados por una disminución inducida de macrófagos. Es decir, que al momento de inhibir la fagocitosis de los eritrocitos, vamos a ayudar a la anemia. Ya, con respecto a la esplenectomía, como ya les mencionaba, esta va a estar indicado en los que son los pacientes que sean resistentes a los esteroides en la fase aguda o que requieran también más de 15 miligramos de esteroides para su control. Los efectos secundarios pueden ser debido a alguna alteración que ya haya existido, como diabetes, hipertensión, que puedan contraindicar el uso de esteroides. Entonces aquí se podría pensar en una esplenectomía. 2/3 de los pacientes que se encuentran, que se sujetaron, digamos, a un tratamiento por una extracción del vaso, obtienen remisión de la enfermedad. Pero las recaídas en la enfermedad en este tipo de pacientes son bastante habituales. Ya, en cuanto a lo que son los anticuerpos monoclonales, bien, aquí se mencionaba que se va a hacer un tratamiento con rituximab. Ya, aquí tratamiento se lo conoce como el tratamiento de segunda línea terapéutica para personas con recaídas o enfermedad resistente a los esteroides. Ya, o también, bueno, también se lo puede aplicar a pacientes que realizar una esplenectomía pueda suponer un gran riesgo de la vida de este paciente. El rituximab es un anticuerpo monoclonal. Este va a estar dirigido a lo que es el antígeno CD20 presente en los linfocitos B y también en los linfocitos maduros. Su acción va a ser evitar la formación posterior de anticuerpos, confiriendo un beneficio adicional a los pacientes que tienen anomalías adjuntas, por ejemplo, que se encuentren algún trastorno de células como los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, artritis reumatoide, que padezcan de lupus eritematoso o púrpura trombocitopénica. Se lo puede administrar en dosis de 375 miligramos sobre metro cuadrado por semana. Esta se la administra
durante 4 semanas. Y en cuanto a los inmunosupresores, es la tercera línea terapéutica. Estos van a ser se los va a administrar como cuando ya no exista tratamiento una respuesta al tratamiento, ya sea de los esteroides o de los anticuerpos monoclonales. Ya, estos regímenes van a estar regidos por lo que son el micofenolato de monofetilino, de mofetilo, así. Ya, también se le va a administrar ciclofosfamida, cicloporina, ciclosporina y azatioprina. Como esto se lo puede administrar tanto como monoterapia o también el médico, de acuerdo a las necesidades del paciente, puede realizar una combinación de medicamentos. La ciclofosfamida, esta se la puede utilizar en una dosis de 60 miligramos sobre metro cuadrado al día, en combinación con la prednisona, en una dosis de 40 miligramos sobre metro cuadrado también al día. Esas son las dos dosis más recomendables de terapia de combinación. Ya, acerca de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Bien, en esta variedad se debe los anticuerpos que han ampliado de manera patológica su margen térmico y también que reaccionan de forma óptima por debajo de lo que son los 32 grados. Pertenece principalmente a los que son la clase IgM y de manera distintiva se fijan a lo que son complementos. Ya. Aquí se nos menciona que esos anticuerpos fríos pueden producir lo que son dos cuadros clínicos diferentes, como es el síndrome de aglutininas frías o crioaglutininas y la hemoglobinuria paroxística al frío. En la primera, lo que son los síndromes de las aglutininas frías es el más común y se relaciona a menudo con lo que son las infecciones por Mycoplasma pneumoniae, el virus de Epstein-Barr y el virus. Aquí los anticuerpos IgM policlonal y con una especificidad, bueno, aquí van a tener con la especificidad del anti-I. Esto es el complemento, al momento de fijar el complemento provoca lo que es la hemólisis o también va a sensibilizar a los eritrocitos con fracciones de complemento para que después estos sean fagocitados en el hígado y su lapso de vida sea más corto, lo que puede producir la anemia. Ya. Con respecto al cuadro clínico, predominan la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, principalmente va a predominar en lo que es la séptima y octava décadas de la vida. Las manifestaciones clínicas van a ser originadas por trastornos del flujo vascular o hemólisis. También en las porciones sacrales, como los dedos, las orejas, las puntas de la nariz y los anticuerpos, se unen eritrocitos con lo que son los vasos superficiales y las extremidades que se encuentran a temperaturas de 26 a 31 grados. Ya, con respecto a los datos del laboratorio, se pueden encontrar una anemia moderada. También vamos a encontrar lo que es reticulocitosis, una autoaglutinación en los pacientes, bilirrubina que se encuentran de 3 a 5 miligramos sobre 100 mililitros, también hemoglobinuria y hemosidenuria, que esta se va a encontrar en más bajo grado. Y en cuanto Bien, en cuanto a las pruebas serológicas, aquí se nos mencionaba que la prueba de COS directa va a ser positiva y específica para el complemento a lo que son los anticuerpos de IgM y rara vez esta se detecta desprendida de los eritrocitos a temperaturas que pueden alcanzar más de 37 grados.
Ya, en cuanto al tratamiento, tenemos que en los cursos moderados o crónicos, el único tratamiento que se va a instaurar va a ser la conservación de la temperatura ambiente por encima de la temperatura a la que se fija el anticuerpo, y también es necesario un adecuado consumo de ácido fólico para poder sostener la eritropoyesis compensatoria y también para prevenir una crisis aplásica. En cuanto a las transfusiones, se recomienda que es mejor evitarlas, ya que van a estar relacionadas con un aumento de la hemólisis, y también las pruebas de tipificación de los eritrocitos y las demás pruebas cruzadas se recomienda hacerlas a 37 grados centígrados, y en el momento de la transfusión se recomienda calentar la sangre a 37 grados centígrados. En el caso de la esplenectomía y los esteroides, casi nunca son de utilidad. En los inmunosupresores, la supresión de la producción de anticuerpos generalmente es una mejor forma de tratamiento mediante la ciclofosfamida y clorambucilo, pero el interferón alfa también se ha usado con buenos resultados. En el caso de la fludarabina, se ha utilizado en combinación con rituximab y se ha conseguido alrededor del 55% de respuestas parciales y alrededor del 21% de respuestas completas. Pero este régimen se debe instaurar con cuidado, ya que se ha relacionado la fludarabina como la causa más frecuente de anemias hemolíticas autoinmunes relacionadas o secundarias a fármacos. En el caso del bortezomib, este es un inhibidor de la región 26S del proteasoma y se utiliza como tratamiento en el mieloma múltiple, y se ha recomendado en pacientes con anemia hemolítica autoinmune resistente al tratamiento con esteroides y rituximab, y se utiliza en combinación con ciclofosfamida y dexametasona, pero tiene unos efectos secundarios que son que produce trombocitopenia de grado 1 tras la primera aplicación, y trombocitopenia grado 3 tras la segunda. Ya en el caso de la plasmaferesis, esta puede ser de utilidad en el sujeto con enfermedad aguda con presencia de signos y síntomas de hiperviscosidad, ya que aquí los anticuerpos son de tipo IgM, que son de predominio intravascular y además son de fácil acceso para la plasmaféresis. En el caso de los anticuerpos monoclonales, se ha descrito la efectividad de rituximab en dosis de 375 miligramos por metro cuadrado a la semana por 4 semanas. Y en el caso del eculizumab, esta va dirigida contra la fracción C5 del complemento, por lo que su empleo se ha demostrado que reduce la hemólisis intravascular y también los requerimientos de las transfusiones en la hemoglobina paroxística nocturna, y también en personas con anemia hemolítica autoinmune resistente o grave. Pero como efectos secundarios se relaciona con una mayor predisposición a infecciones meningocócicas, también a insuficiencia de la médula ósea y a hemólisis extravascular. Cámbiale. Ya, en cuanto a la hemoglobinuria paroxística al frío, esta se caracteriza porque va a haber hemoglobinuria súbita después de la exposición al frío, y va a ser vinculada con la sífilis adquirida o congénita o con algunas infecciones virales. Entre los aspectos causales y patogénicos, el anticuerpo relacionado se denomina anticuerpo de Donat-Landsteiner, que es una inmunoglobulina G que actúa como una hemolicina dirigida al sistema de antígenos P, es decir, que es anti-P, pero también se la conoce como hemolicina bifásica porque se fija a los eritrocitos a temperaturas menores de 15 grados centígrados y fija el complemento a temperaturas mayores a 37 grados centígrados, lo que causa una hemólisis súbita. También cuando se realiza la prueba de CUMS en frío va a salir positiva, y la mayor parte de los casos se observa en los niños y va a estar relacionada con una enfermedad viral previa. En cuanto a los datos de laboratorio, estos nos van a reflejar la presencia de hemólisis intravenosa aguda, y aquí la hemoglobina puede reducir a 5 gramos por mililitro. También el plasma puede ser rojizo, puede haber eritofagocitosis, microesferocitos y leucopenia. La orina puede ser oscura con hemoglobina y metahemoglobina. También puede haber reticulocitosis, hemoglobinemia e hiperbilirrubinemia indirecta. En cuanto al diagnóstico, esta se va a realizar a través de la prueba de Donat-Landsteiner,
lo cual consiste en que se va a incubar una muestra de sangre del paciente a una temperatura inferior a los 4 grados centígrados y luego esta se va a calentar a 37 grados, lo que va a causar una hemólisis. Y en cuanto al tratamiento, se tiene que en la forma crónica el único tratamiento va a ser evitar el frío, mientras que en la forma aguda por lo general va a ser autolimitada con una recuperación en pocos días y solo en el 50% se va a requerir una transfusión de sangre a 37 grados centígrados. Siguiente. Ya. En el caso de la anemia hemolítica autoinmune mixta, el 7 al 8% de los casos de esta anemia presenta dos anticuerpos diferentes. Uno es IgG que reacciona a 37 grados centígrados y el otro es una IgM que reacciona en frío. La mayor parte de los casos es de naturaleza idiopática, pero 20-40% de los casos va a ser secundario a un lupus eritematoso diseminado y otro pequeño porcentaje va a ser secundario a linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Ya, aquí la prueba de Coombs va a ser positiva para inmunoglobulina G y el complemento, y en algunos casos hay trombocitopenia acompañante, que es el síndrome de Evans. También está la anemia hemolítica autoinmune secundaria a fármacos, en la cual los medicamentos pueden causar anemia hemolítica autoinmune por diferentes mecanismos, como por ejemplo el tipo afteno debido a absorción. También puede ser causado por la formación de complejos ternarios o absorción no inmune de proteínas o por una combinación de varios mecanismos. Pero el mecanismo más común va a ser la fijación de anticuerpos alfa-metildopa, en la cual el mecanismo exacto que produce anticuerpos en contra de los propios eritrocitos no se conoce. Y aquí el anticuerpo no tiene actividad contra el medicamento. Aquí se va a requerir además el tratamiento prolongado y la concentración declina al suspender el fármaco. La prueba de Coombs va a salir negativa, pero los anticuerpos en este caso son de la clase IgG y están dirigidos contra antígenos del sistema RH. Y cuando se realiza la prueba de Coombs con el reactivo anti-gamma globulina, aquí sí va a salir positivo. Y en general, la metildopa produce una prueba de Coombs positiva en el 15% de los pacientes que la consumen por más de 3 meses. Y hasta en el 5% de las personas que toman este fármaco van a desarrollar anemia hemolítica autoinmune. Y el tratamiento consiste en suspender el medicamento. Ya, luego tenemos la anemia hemolítica del recién nacido. Ya, la eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido es una alteración en la cual va a ocurrir una destrucción de eritrocitos fetales o del recién nacido que va a estar mediada por anticuerpos maternos que cruzan la barrera placentaria, los cuales se van a producir en respuesta al paso de eritrocitos fetales que son incompatibles con la madre a través de la circulación placentaria. En el caso de la incompatibilidad madre-hijo, ABO, generalmente es la más común, pero clínicamente tiene poca importancia. Por el contrario, la incompatibilidad RH, a pesar de ser menos común que la incompatibilidad ABO, el proceso hemolítico puede ser más grave, aunque también se presentan algunos casos que son autolimitados o de moderada intensidad, en los que no se van a requerir medidas terapéuticas especializadas. Ya, más del 90% de los casos de enfermedad hemolítica del recién nacido por inmunización RH se debe al antígeno D, y aquí se define a las personas RH positivas, aquellas que tienen el antígeno D presente ya sea de forma homocigota o heterocigota, y las RH negativas son aquellas personas que no heredaron ese antígeno, es decir, que son antígeno D negativo. Continúa. Ya, en cuanto a la fisiopatología, aquí lo que primeramente debemos saber es que en casi la totalidad de los embarazos van a haber grados diversos de transfusión feto-materna. Es decir, que va a haber un ligero paso de eritrocitos fetales hacia la circulación de la madre. Pero una buena proporción de estos casos, la sangre fetal, no es lo suficientemente considerable como para producir una sensibilización. Y para que se
origine una sensibilización, se requiere al menos el paso de 1 mililitro de sangre fetal, que es incompatible, que tiene lugar durante el parto, en abortos o durante el crecimiento de amniocentesis. Aquí se ha definido que la sensibilización de madres RH negativas con productos RH positivos ocurre en menos del 10% de los embarazos y el riesgo de que ocurra esta sensibilización va a aumentar de manera directa en relación con el número de embarazos. Y para que se presente la enfermedad hemolítica del recién nacido, es necesario que previamente haya una sensibilización de la madre al antígeno paterno presente en los eritrocitos del feto, el cual va a estar dado de dos formas, que puede ser la administración por error de sangre RH positiva en una mujer RH negativa, o el paso de glóbulos rojos RH positivos fetales a la circulación materna en un embarazo previo. Esta es la más frecuente y también se conoce como sangrado fetomaterno. Y también, como se mencionó anteriormente, esto es importante, por ejemplo, en casos de cesáreas, de extracción manual de la placenta o incluso en abortos ya sean espontáneos o inducidos. Y bueno, entonces, cuando una madre RH negativa se expone por primera vez a los eritrocitos D positivos, se va a llevar a cabo una respuesta inmune primaria en la cual va a haber una producción de anticuerpos de clase IgM que no van a cruzar la barrera placentaria por su tamaño, entonces esto no va a tener una trascendencia clínica. Pero cuando ocurre un estímulo secundario que va a estar representado por un segundo embarazo, se va a llevar a cabo una respuesta inmune secundaria en la cual va a haber un incremento de anticuerpos anti-D de tipo IgG que sí van a poder cruzar la barrera placentaria y estos van a conducir a la destrucción de los eritrocitos. Entonces, también de los diferentes tipos o subclases de la inmunoglobulina G, se ha demostrado que la inmunoglobulina G1 es la que cruza la barrera placentaria de forma más temprana y esto va a producir una anemia más intensa. Esto es en el caso de la incompatibilidad de RH, pero por otro lado, en los casos de enfermedad hemolítica del recién nacido, por incompatibilidad en el sistema ABO, no va a ser necesaria una sensibilización previa y puede manifestarse desde el primer embarazo. Aquí es más característico o es más común en madres del grupo O con productos de tipo A o del tipo B. Y como dije anteriormente, esta va a ser más autolimitada y no tienen poca importancia clínica, aunque son más frecuentes. Ya, en el caso del cuadro clínico, puede variar de una anemia leve hasta un cuadro más grave con mortalidad elevada y va a depender de dos circunstancias. El primero es el grado de destrucción de los eritrocitos fetales y el segundo es el grado de compensación en la producción de eritrocitos por el feto. El cuadro clínico gira alrededor de una anemia hiperbilirrubinemia que si no se controla adecuadamente puede provocar que haya una anemia que en casos graves causa insuficiencia cardíaca congestiva y hepatosplenomegalia masiva. Esta hepatosplenomegalia masiva va a ser secundaria a una hematopoiesis extramedular y esto puede causar compresión y también disfunción de los hepatocitos, lo que a su vez va a llevar a hipoalbuminemia grave, ascitis, derrame pleural y anasarca, lo que se conoce como hidropesía fetal, que es las imágenes que tenemos aquí abajo. También casi todos los recién nacidos con anemia hemolítica de recién nacido por RH nacen con anemia leve o moderada, pero si está bien compensada, aquí el niño puede cursar solamente con una hepatosplenomegalia moderada, que va a ser también secundaria a la eritropoiesis extramedular. Ya, debido a que la placenta tiene una importante función aclaradora de la bilirrubina, al momento de nacer los niños no van a presentar ictericia, ya que esta se suele desarrollar durante las primeras 12 a 24 horas de vida y el punto máximo se da a los 3 o 4 días. Y aquí también es importante tener en cuenta que va a haber una concentración elevada de bilirrubina indirecta que va a estar dada por la hemólisis de los eritrocitos y esto que se combina con esto a su vez se va a combinar
con una inmadurez hepática fisiológica del recién nacido. Entonces, esto no va a permitir que pase la bilirrubina de indirecta a directa. Entonces, todo esto causa que la bilirrubina, que la capacidad de la albúmina de unirse a la bilirrubina sea sobrepasada y que exista un exceso de esta bilirrubina que después se va a empezar a depositar en los tejidos y si se deposita sobre todo en el sistema nervioso central, como en los ganglios basales y en el cerebelo, va a producir kernípterus que, que pueden tener manifestaciones neurológicas graves. Y aquí solo un pequeño porcentaje de pacientes va a morir, pero los que sobreviven van a tener secuelas graves que son de por vida, que pueden incluir a la parálisis cerebral infantil o incluso a la sordera. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la... Victoria, tenemos un momento ahí que en un ratito se activa ya la evaluación, ¿sí? Ya. Por favor, sus cámaras. Revisen por favor ahí, me parece que se activó ya.
Bien, continuamos, Victoria. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la eritroblastosis fetal se puede establecer antes o después del nacimiento. Entonces, en el diagnóstico prenatal es importante una historia clínica completa que va a incluir a factores obstétricos, antecedentes de transfusiones, determinación de grupos sanguíneos en ambos padres, también antecedentes de abortos previos o de hermanos que ya han sido afectados por esta enfermedad. En cuanto a las embarazadas, se debe realizar una prueba de CUMS indirecta para determinar si va a haber la presencia de un anticuerpo libre en el suero de la sangre materna a partir de la semana 16 de gestación. Y en caso de que esta prueba resulte positiva, se debe identificar el anticuerpo, participante y su concentración, lo cual va a exigir una vigilancia durante el resto del embarazo cada 2 semanas. En la forma mediada por antígeno D, las concentraciones inferiores a 1 en 16 no dan lugar a procesos hemolíticos graves, y si se obtienen cifras superiores, se aconseja realizar una ecografía para verificar la función cardíaca, para evaluar el volumen de líquido amniótico y la velocidad de flujo sanguíneo en la arteria cerebral media. Y en el recién nacido, es importante realizar una valoración clínica y estudios de laboratorio, como por ejemplo vigilar la concentración de hemoglobina, el porcentaje de reticulocitos y la presencia de eritroblastos en sangre periférica. También en la valoración clínica es importante incluir un examen físico detallado para poder corroborar si existe la presencia de hepatosplenomegalia, de derrame pleural, de dificultad respiratoria, ictericia o manifestaciones neurológicas. Y también es importante realizar una prueba de CUMS directa, también vigilar la bilirrubina, la albúmina y las gasometrías venosas. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, tenemos que de las opciones que se presentan es el uso de la inmunoglobulina anti-RH, la cual se menciona que redució de manera significativa la prevalencia de la enfermedad hemolítica en el recién nacido. Este se recomienda en las mujeres que se la pongan entre la semana 28 y 34 de la gestación. Y también se recomienda en las pacientes RH negativa que tengan un recién nacido con RH positivo y no estén inmunizadas. Esta se dice que la dosis recomendada es de 300 microgramos cuando hay antecedentes de un aborto espontáneo o inducido durante el embarazo del primer trimestre, se recomienda la aplicación de al menos 50 microgramos. También existe un preparado de IgG anti-D para la administración intravenosa. Tenemos que esta viene a ser como la utiliza con más frecuencia para el tratamiento inicial de la púrpura trombocitopénica inmune. Sin embargo, esta carece de utilidad una vez que la madre ya ha iniciado la producción del anticuerpo que se detecta en el suero materno por medio de la prueba de COMS indirecta. También se menciona que tampoco se debe administrar a las mujeres cuyo producto es de RHD negativo. Ya en cuanto a la plasmaféresis, se menciona que esta va a ser de administración intravenosa y también ese tiene el propósito de tratar de suprimir la aloinmunización de la embarazada. También se menciona el tratamiento prenatal de la enfermedad hemolítica del recién nacido por RH. Aquí se menciona que también se lo denomina tratamiento fetal y se basa en la transfusión sanguínea intrauterina, la cual puede administrarse por vía ya sea intraperitoneal o intravascular. Esto es con el fin de permitir que el feto llegue a una edad gestacional en la cual el nacimiento pueda ocurrir con menos riesgo para él y evitar también las graves complicaciones de la hidropesia. También se menciona el tratamiento del neonato afectado con la enfermedad hemolítica del recién nacido.
Este se menciona que se enfoca en el control de la anemia y la hiperbilirubinemia con la utilización de la fototerapia y la exsanguina transfusión. El tratamiento de la anemia varía según sea la gravedad de cada caso, ya que en algunas ocasiones se requiere la corrección intensiva de volumen sanguíneo y en otras solamente la transfusión ordinaria del concentrado globular. En cambio, con respecto a la hiperbilirubinemia, se menciona que la fototerapia desempeña una función muy importante y su principal objetivo es reducir la concentración de bilirrubina. Bueno, por último se menciona la inmunoglobulina intravenosa, la cual va a tener una dosis única de 1 gramo sobre kilogramo de peso del paciente. El objetivo principal de la misma sería la de disminuir las posibilidades de que el paciente, en este caso el recién nacido, requiera una exsanguina transfusión. Y su mecanismo de acción principalmente está relacionado con el bloqueo de los receptores de anticuerpos en los eritrocitos. Bueno, en cuanto a la exsanguinación, se va a utilizar cuando están gravemente afectados con la patología y en los cuales la fototerapia no haya sido suficiente para disminuir la concentración de bilirrubina sérica. Se menciona que el propósito de este procedimiento incluye lo que es la corrección de la anemia y en general se intenta llevar a cabo un recambio del doble de volumen sanguíneo del recién nacido, es decir, alrededor de entre 160 a 200 miligramos sobre kilogramo de peso, de acuerdo ya sea con la edad gestacional del paciente. En sí, el objetivo sería eliminar cerca de la concentración de bilirrubina directa. En sí, las indicaciones de este procedimiento se van a basar en las tablas de referencia que definen el momento más adecuado para el mismo. En sí, eso depende de la esencia de la concentración sérica de bilirrubina, también la edad gestacional del neonato y las horas o días de vida extrauterina. Bueno, en términos generales, en los casos de la enfermedad hemolítica del recién nacido por RH, se debe utilizar de tipo O negativa y siempre debe ser compatible con el suero materno, aquí como se indica en la tabla. Bueno, con respecto a la anemia paroxística nocturna, bueno, ese trastorno se define como una alterada adquirida que se caracteriza principalmente por la hemólisis intravascular, también anomalías trombóticas y afectación de la médula ósea. Este es un efecto de una mutación somática del gen PIGA que se encuentra en el cromosoma X. También la hematopoyética provoca una alteración total de la proteína PIGA, con la consecuente alteración de la síntesis del GPI de fijación. Esto dando como resultado que una parte de las células sanguíneas resulten deficiente en todas las proteínas ligadas al GPI. Bueno, con esta patología no se ha registrado una predisposición familiar ni racial. Sin embargo, se la describe con más frecuencia en algunos países asiáticos como son Tailandia, Japón y China. También se afecta a ambos géneros y aparece a cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente en adultos del género femenino. Y el diagnóstico se lo va a establecer entre la tercera y quinta década de vida. Sin embargo, también se puede observar en niños y adolescentes. En cuanto a la fisiopatología, se determinan algunos factores como son la deficiencia de la expresión de las proteínas de membrana. Ese es uno de los primeros efectos observados
en cual la disminución de la acetilcolinesterasa en los glóbulos rojos y la fosfatasa alcalina en los leucocitos se va a presentar. Aquí se debe tener en cuenta algunos factores, como lo son de importancia clínica, como son el factor acelerador de la degradación, la proteína integral de la membrana, también el inhibidor de la lisis reactiva de la membrana, el CD16, que es el factor FSG3A, el receptor activador del plasminógeno tipo urosinasa, el CDW52 y el factor de restricción homólogo. Eso se indica que la expresión clínica de la enfermedad va a depender del tipo de proteína de membrana faltante entre los mismos y el grado de afectación de su función. Aquí también se debe tener en cuenta otros factores como son la sensibilidad y la lisosidad por complemento. Aquí se menciona que la hemólisis de la hemoglobinuria peroxística nocturna se debe a una alteración intrínseca de los eritrocitos. En sí la supervivencia de las células sanas es normal, pero la destrucción de los eritrocitos es prematura porque no son muy susceptibles a la lisis mediada por complemento, pues no es igual, por lo cual se pueden identificar lo que son 3 tipos de fenotipos diferentes de eritrocitos, entre los cuales tenemos el primero, que es el HPN1, el cual se caracteriza por tener una sensibilidad normal o casi normal al complemento. El fenotipo HPN3 se menciona que es de 15 a 20 veces más susceptible a la lisis. Y por último, el tercer fenotipo, que es el HPN2, el cual posee una sensibilidad intermedia de 3 a 5 veces mayor que la de las células normales. Se debe tener en cuenta que hasta el 78% de los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna van a presentar una mezcla de células de HPN1 y 3. Ya en cuanto al cuadro clínico de esta enfermedad, tenemos que el comienzo de la hemoglobinuria paroxística nocturna es casi siempre insidioso y la evolución tiende a ser prolongada y variable. En sí, el tipo común de esta enfermedad se caracteriza principalmente por crisis de hemólisis intravascular y hemoglobinuria, que se presentan sobre todo en relación con el sueño y con una periodicidad irregular. Inicialmente el paciente refiere astenia, coloración amarillenta de la piel y otros síntomas de hemólisis crónica sin hemoglobinuria que está entre 2.5 y 3 años para tener un diagnóstico claro. En sí, las crisis leves pueden pasar inadvertidas, pero las más graves pueden causar lo que es el dolor subesternal, lumbar o abdominal. También como es la somnolencia, malestar general, fiebre y cefalea, que pueden ser intensas y persistir por varios días. Bueno, aquí se describen algunas características principales del cuadro clínico. En sí se menciona la hemoglobinuria, la cual se identifica en 25% de los pacientes con esta enfermedad, y la mayoría no experimenta exacerbaciones nocturnas. Esta se debe al incremento de la hemólisis durante el sueño. Pero sin embargo, si el paciente permanece despierto en la noche y duerme en el día, el ritmo se va a invertir, lo cual, por lo tanto, no se va a relacionar con el horario. En sí, en sujetos con hemoglobinuria nocturna, la orina suele ser oscura en las primeras horas del día al levantarse y se va aclarando a lo largo del día. Sin embargo, ya cuando la hemólisis viene a ser intensa, la hemoglobinuria puede persistir durante todo el día. También la trombosis. Este signo se va a presentar entre
en un 12 al 40% de los casos de los pacientes con esta enfermedad. Va a representar el principal factor o el factor más peligroso para los pacientes con esta enfermedad. Y la mayor parte de las trombosis van a ser de naturaleza intraabdominal principalmente, van a afectar a las venas hepáticas y a la mesentérica. Y por último, en la exploración física, bueno, como ya se ha mencionado, se va a presentar en estos pacientes una palidez con ictericia o una coloración bronceada. También se pueden presentar, puede estar acompañada con esplenomegalia moderada y en ocasiones también con hepatomegalia de leve a moderada. Ya, bueno, continuando con la exposición, tenemos la vinculación con otras enfermedades hematológicas en cuanto a la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia plástica. Tenemos que la anemia plástica adquirida es una enfermedad poco frecuente, pero que se halla en una estrecha relación con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y en un porcentaje del 1 y 25% pueden presentar una anemia aplásica con la hemoglobinuria paroxística nocturna. En este caso, la hemoglobinuria paroxística nocturna se ha considerado como una complicación hematopoyética clonal tardía de la anemia plástica, y a pesar de la existencia de clonas de esta hemoglobinuria expandidas al momento del diagnóstico de la anemia plástica. Otro dato es que alrededor del 50% de las anemias tienen una prueba de HAM positiva, que es una prueba de pero son anormalmente sensibles a la lisis, que está mediada por el complemento. Ya. Para poder dar un diagnóstico, en general la anemia es grave cuando tenemos cifras inferiores a 6 gramos en 100 ml. Va a presentar leucopenia y trombocitopenia. Estos dos van a ser muy comunes, pero bueno, aunque tienen una supervivencia y la función también plaquetaria van a ser normales. También vamos a encontrar signos de hemólisis, como por ejemplo el incremento en la cifra de los reticulocitos, la policromatofilia, el aumento de la LDH y la bilirrubina no conjugada. Y un descenso, en cambio, en las cifras de aptoglobina, la ferropenia con hemosiderinuria crónica. Y en cuanto a la médula ósea, también se observa lo que es una hiperplasia normoblástica, una hipoplasia o aplasia global, según sea el grado de insuficiencia hematopoyética, pero en muchos casos la celularidad es normal. Ya. Tenemos pruebas serológicas para este diagnóstico, y estas pruebas serológicas son especiales porque detectan la sensibilidad de los glóbulos rojos a lo que es la lisis, mediada por concentraciones mínimas del complemento. Dentro de estas tenemos la prueba de HAM, que se basa en la susceptibilidad de los eritrocitos de la hemoglobinuria paroxística nocturna a la lisis en un suero humano acidificado. Y se considera la prueba diagnóstica cuando resulta esta positiva, y en comparación con el control respectivo a base de eritrocitos de individuos sanos. También tenemos la prueba de la sacarosa, que de igual manera pues va a ver la susceptibilidad de los eritrocitos de esta hemoglobinuria, y se va a interpretar de igual manera que la de la prueba de HAM. Y finalmente tenemos la prueba de la citofluorometría, en la cual esta va a demostrar mediante anticuerpos monoclonales de la ausencia de proteínas de membrana ligadas a GPI, CD55 específicamente y CD59 sobre los glóbulos rojos y o granulocitos por medio de la citometría del flujo, y se considera como el mejor método para poder diagnosticar a esta hemoglobinuria paroxística nocturna. Y este método es muy sensible y específico y suministra información sobre las poblaciones celulares que se encuentran anormales. Ya,
Para poder dar nosotros un diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, los signos de hemólisis intravascular de causa no precisada, sobre todo cuando se acompaña de una hemoglobinuria. También una pancitopenia que está relacionada con una hemólisis, un déficit de hierro que es persistente e inexplicable, en particular que se acompaña también de una hemólisis, una trombosis venosas recurrentes, sobre todo abdominales, y también ataques reiterados del dolor abdominal, lumbalgia o cefalea en individuos con hemólisis crónica también. Bueno, tenemos que, para poder nosotros diferenciar de la hemoglobinuria paroxística nocturna, tenemos que realizar estudios específicos serológicos para poder nosotros diferenciar de la anemia diseritropoyética congénita tipo 2 o EMPAS, también las anemias hemolíticas por anticuerpos, como por ejemplo la hemoglobinuria paroxística por el frío, también el síndrome por crioaglutininas, la hemoglobinuria también de esfuerzo y la anemia hemolítica por prótesis cardíaca. Ya, en cuanto al tratamiento, se han utilizado diferentes métodos terapéuticos, pero dentro de estos se dividen en tres aspectos fundamentales, como es la corrección de la anemia, la prevención y el tratamiento de la trombosis y la modificación de la hematopoiesis. En cuanto a la corrección de la anemia, enfermedades de una y en este caso los glucocorticoides se usan en dosis de 1 miligramo por kilogramo al día y es un fármaco preferido para poder prevenir este problema y disminuir la hemólisis. Además, tienen una acción de inhibir la activación del complemento por la vía alternativa o estabilizan la membrana del eritrocito. Y como resultado de la hemólisis se pierden grandes cantidades de hierro, entonces de hierro por la orina y en forma de la hemoglobina y hemosiderina, y en consecuencia es por eso adecuado, lo más preciso, administrar un complemento de hierro. Y las transfusiones en este caso no son necesarias para poder controlar la anemia, pero con concentrado globular. Ya, el fármaco que es el eculizumab, que igual ya mencionó mi compañera también anteriormente, es un anticuerpo monoclonal humanizado que al unirse a C4 bloquea la formación subsecuente del complejo de ataque de la membrana, que constituye el componente citolítico del complemento C6 y C9. También tenemos que es altamente efectivo para poder prevenir la hemólisis intravascular, reduce los requerimientos transfusionales y mejora la anemia y la calidad de vida del paciente, por lo que disminuye la sintomatología del cuadro que presenta esta hemoglobinuria. También después de un periodo inicial de una dosis semanal se administra por vía intravenosa en infusión cada 2 semanas. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, incrementa el riesgo de infecciones por Neisseria y se debe vacunar contra Neisseria meningitidis antes de su administración. Ya, bueno, para poder nosotros dar el eculizumab o saber cuál es su beneficio, necesitamos conocer cuál es su clasificación. La clasificación de la hemoglobinuria paroxística nocturna, tenemos una categoría que es la típica, en la cual la tasa de hemólisis intravascular es florida, va a haber una hemoglobinuria macroscópica y va a ser esta frecuente o persistente. También tenemos en la médula ósea va a haber hiperplasia eritroide y morfología normal o casi normal, una citometría del flujo mayor al 50% de las células polimorfonucleares y es deficiente en las proteínas relacionadas con fosfadilinositol glucano. Y el beneficio del eculizumab, sí, en este caso, en la categoría típica, sí hay beneficio. En la categoría de la hemoglobinuria paroxística nocturna, en el contexto de síndromes de falla medular,
Esa es otra categoría. La tasa de hemólisis intravascular es escasa o moderada. Hay presencia de hemoglobinuria macrocística intermitente o ausente. En la médula va a haber evidencia de existencia de otros síndromes de falla medular. Y en la citometría de flujo, el porcentaje de los polimorfonucleares son deficientes en proteínas relacionadas con fosfatidilinositolglutano, es menor al 30%. Y en cuanto al beneficio de este medicamento, depende del daño de la clona de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y en la última categoría subclínica, la tasa de hemólisis intravascular, no hay evidencia clínica o bioquímica de hemólisis intravascular, como su nombre mismo lo dice, no va a haber sintomatología. La médula ósea, hay evidencia de un síndrome de falla medular concomitante. En la citometría de flujo va a haber existe evidencia de una pequeña población, es decir, menor a un 1% de polimorfonucleares deficientes en proteínas relacionadas con los fosfatidilinositolglucanos, detectado por la citometría de flujo de alta resolución, y en este caso, en la subclínica, sí, el beneficio de la eculizumab no va a haber beneficio, sería en vano administrar. Entonces, en conclusión, solo se administraría cuando es una categoría típica. Ya, en cuanto a la prevención y el tratamiento de trombosis, tenemos que los trombos agudos es una urgencia y debe tratarse, entonces se deben administrar en este caso trombolíticos como la streptocinasa, la urosinasa y el activador tisular del plasminógeno. Bueno, después del paciente recibir heparina de manera repetida, se requiere de una vigilancia cuidadosa de los parámetros de anticoagulación. Luego de esto, después de que haya desaparecido este ataque agudo, o sea, esta trombosis aguda, el individuo debe recibir tratamiento anticoagulante a base de warfarina, a base de derivados de la warfarina por un periodo no menor de 6 meses, es decir, que tiene que ser mayor a 6 meses. Ya, en cuanto a la modificación de la hematopoiesis, el tratamiento, o sea, hay tres métodos para poder modificar esta hematopoiesis, como es la estimulación linfocítica, la inhibición linfocítica y el trasplante de células hematopoyéticas de la sangre periférica. Y para ello, se pueden administrar andrógenos que tienen estos andrógenos tienen un efecto limitado y pueden estimular a la hematopoiesis en algunos pacientes, pero casi siempre son eficaces en los casos específicamente de hipoplasia medular acentuada. Y los compuestos más administrados son el tanazol, la fluoximesterona y oximetalona. Y en fechas más recientes se ha utilizado las citonas recombinantes como la eritropoyetina y el factor estimulante de colonias de granulocitos. También tenemos la globulina antitimocito, que es un linfocito T, o sea, estos linfocitos T modifican la hematopoiesis. Y es posible que desempeñen una función importante en la disminución de esta, y se ha administrado la globulina antitimocito obtenida de equinos a pacientes con la anemia plástica con una cifra de remisión del 60%. Y si se toman en cuenta también las similitudes de la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia plástica, los pacientes con deficiencia de la hematopoiesis reciben esta globulina antitimocito y han tenido como una normalización de las citopenias en un 70% de los casos, en particular la trombocitopenia. Ya, y en cuanto al trasplante alogénico de células hematopoyéticas de sangre periférica, este es el único tratamiento curativo en realidad de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Otros métodos, tenemos el Dextran de alto peso molecular que bloquea la hemólisis de la hemoglobinuria paroxística nocturna in vitro y se aplica en el control temporal de las crisis secundarias a infecciones, traumatismos y reacciones transfusionales. Y también mencionaba la esplenectomía, pero en realidad no es eficaz y en ocasiones incluso puede llegar a provocar la muerte. En cuanto al pronóstico, decía media de 10 a 15 años, más o menos el 25% de los pacientes sobreviven 25 años o más después del diagnóstico.
tenemos que las trombosis y las infecciones son las causas principales de morbilidad y mortalidad. En el 33% de los pacientes la gravedad de la enfermedad va a disminuir con el tiempo, es decir, en este 33% sí puede haber remisión. Y esto sugiere que las clonas anormales pueden perder gradualmente su ventaja proliferativa de supervivencia. Ya, continúo con el... Sí, esperemos por favor 5 minutos, son las 17:20, a las 17:25 empezamos con el caso clínico.
Bien, vamos a empezar con el caso clínico. Ya. Ya, el caso clínico, bueno, se trata de un neonato de 20 días de vida, sexo masculino, que ingresa al Hospital General Isidro Ayora, transferido del Hospital Básico de Macará, cuyo motivo de consulta inicial fue la coloración amarillenta de piel y mucosas, y se le realizó en el mencionado hospital determinación de la bilirrubina sérica total, la cual es litro, y una hemoglobina de 7.2 gramos por decilitro, un hematocrito de 22%, y ambos grupos de la madre y del niño eran ORH positivos. También presentaba ictericia prolongada, que presentaba el paciente hasta la región de los tobillos. Bueno, en cuanto al examen físico de ingreso al neonato, bueno, ya en el Hospital Isidro Ayora se encontraba activo, reactivo a febril, piel y mucosas hidratadas, persistía la coloración amarillenta de piel y mucosas, las fontanelas estaban normotensas, cardiopulmonar normal, el abdomen blando, depresible, no doloroso, ruidos intestinales normales y examen neurológico normal. Bueno, después de haberles mencionado todo esto, ¿qué hallazgos les llama la atención? Tal vez alguien me puede responder. María José, luego David y luego Leonardo. Bueno, a mí en cuanto a los hallazgos, primero el examen físico, pues la ictericia del paciente, que se extiende desde los que es prolongada, que va hasta la región de los tobillos. De igual manera, es importante ver los valores, en este caso, de hemoglobina, de hematocrito y también de bilirrubina, los cuales se nota que están bastante elevados. Porque, por ejemplo, el hematocrito en un recién nacido iba más o menos de 42 a 60%, y aquí podemos ver que está disminuido, está en 22%. También la bilirrubina sérica total. Esta, cuando era mayor, ya 14 miligramos sobre decilitro, se consideraba que pues esta ya, o sea, no, aquí esta debía ser hasta 14 miligramos sobre decilitro, y aquí ya está más baja, está de 7.2 gramos sobre decilitro. Entonces eso es característico y nos indica que el paciente pues presenta una anemia. Y también es importante, bueno, ver los grupos sanguíneos tanto de la madre y el bebé, que son ambos ORH positivo. Sí, muy bien, Manu. Bueno, el que ya mencionó también cómo se encuentran los valores de la bilirrubina, la hemoglobina y el hematocrito, María José. Bueno, vamos ahora a la internación y a la evolución del paciente. Tenemos que se realizó la determinación de la bilirrubina total, en la cual estaba en 20.7 miligramos por decilitro, a predominio de la indirecta, y en este caso se lo trata con fototerapia, habiendo remisión de la ictericia, y último control en 8.3 miligramos por decilitro, que sería igual la bilirrubina total, con predominio de la indirecta. Y tenemos una determinación de la TSH neonatal, fue normal, la hemoglobina en este caso ya fue de 11.7 gramos por decilitro, un hematocrito del 35%, la prueba de COMS directa positiva, y el estudio de inmunohematología reveló la presencia de anticuerpos irregulares anti-C y anti-CW. Después de ver estos resultados en el segundo centro hospitalario y en el Isidro Ayora, ¿a qué diagnóstico es compatible y por qué? Alguien que me responda. Bueno, creo que ya mencionó el orden. Ya, sería una anemia hemolítica del recién nacido, ya que los datos que se presentan principalmente va a ser que presenta anemia, porque se encuentra la hemoglobina baja. También la bilirrubina en total va a estar aumentada. Esto va a ser a expensas de la bilirrubina indirecta. También otros datos que nos indican a estos, puede indicarnos el hematocrito bajo, y en sí la prueba de COMS también puede estar, o en esos pacientes va a estar positiva. Además, también algunos datos son la inmunohematología, que nos marcó la presencia de anticuerpos anti-C y el anti-CD, que nos indica una anemia hemolítica del recién nacido. Sí, David, muy bien.
Y la siguiente pregunta es que aparte de la fototerapia que, bueno, ya recibió el paciente, que, bueno, es un tratamiento para la anemia hemolítica específicamente en los recién nacidos, ¿qué otro tratamiento adicional le realizaría? En cuanto a la revisión de lo que mi compañera también les mencionó, mi compañero, perdón, en cuanto al tratamiento. Lisette. También se le podría administrar la inmunoglobulina intravenosa en dosis de 1 gramo por kilogramo. Se le podría agregar ese tratamiento porque para controlar también los valores de la bilirrubina, porque están en 8.3 y me parece que es hasta 1.3 más o menos, y como siguen un poco elevados, también se podría hacer esto para evitar que luego se requiera una extra transfusión sanguínea. Sí. Bien. Bueno. Juan Ramiro también levantó la mano, no sé si tiene algo adicional. Sí, Juanito. Sí. Sí, o sea, yo estaba pensando en que sí se debería realizar la exsanguino transfusión para poder corregir la anemia en este paciente. Sí, de hecho, sí, porque en realidad en la hemolítica del se puede realizar esta fototerapia, incluyendo porque como sabemos, la anemia se da anemia y se da la hiperbilirrubinemia. La fototerapia es para la hiperbilirrubinemia y la extrasanguinotransfusión para poder controlar lo que es la anemia. Bueno, y bueno, la última pregunta es que después de que si es que ya se le da el alta al paciente, ¿qué es lo que primordialmente se le debería controlar a este paciente después de que se le realicen los controles? ¿Alguien? O sea, son los datos mismos que se encuentran acá, pero para que nos quede un poquito más claro qué es lo que se puede controlar después de que se le envíe a casa y luego tendría que regresar para igual realizarle los controles. Brian. Como ya mencionó, debería seguirse haciendo un control sobre lo que es la bilirrubina hasta que esta baje definitivamente a niveles normales. También se debería seguir haciendo un control del hematocrito y la hemoglobina que no bajen para ver si no se repite esta anemia y si no se pasa a un tratamiento tal vez alternativo si es que no está haciendo efecto esto. Sí, muy bien, Brian. Ya, bueno, en cuanto a la resolución del caso, desde su ingreso el paciente como no presentó signos ni sintomatología neurológica ni otros signos de peligro, entonces el paciente fue dado de alta, fue externado en buenas condiciones generales y controlado en el consultorio, y los últimos controles solicitados indicaron una hemoglobina de 12.3 gramos por decilitro dentro de los valores está estable el paciente y actualmente el paciente se encuentra asintomático con buena evolución y seguimiento periódico. Y bueno, esta fue mi pregunta. En realidad también se podría vigilar igual la hemoglobina que ya mencioné, los reticulocitos, los eritroblastos en sangre periférica. También se debe realizar la prueba de COMS directa, la bilirrubina, la albúmina y las gasometrías venosas, que también hay que tomarlas en cuenta. Gracias. Bien, gracias por la exposición. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si pueden prender sus cámaras. Creo que ninguno tiene problema con la cámara. En relación a este caso, entonces son anemia hemolítica porque ¿por qué era? Leonardo. De lo que estaba, el caso se refiere. Sí, el caso que pasó. Por la presencia de anemia, porque como ya conocemos, bueno, ese es un factor, y también por la presencia de la hiperbilirubinemia, que estaba en 27, si mal no recuerdo, y también estaba en cuanto a la hemoglobina, estaba en
en 6 punto algo, con lo cual es algo muy bajo, ya que lo que es normal estaba en 11 más o menos para los niños recién nacidos. Y también en cuanto a lo que es el hematocrito, creo que estaba en 20 y algo también, si mal no recuerdo, y para los pacientes que son recién nacidos tiene que estar entre 45 a 70 más o menos, entonces estaba muy bajo. Y aquí lo que se iba a hacer en cuanto al tratamiento era de dar fototerapia, y también, como dijo Liz, la inmunoglobulina intravenosa para corregir también la anemia. Y bueno, aquí también algo que se puede ver también en estos pacientes, que aunque no está en el caso, era también que en los casos graves puede haber casos de hepatoesplenomegalia. Bueno, así mencionaba el libro y eso en general, Doc. Dani, ¿por qué factor en esta recién nacido fue la anemia hemolítica, la hemólisis? Era por los anticuerpos irregulares anti-C y CW. ¿Alguien más me diste, Brian? Sí, era por la prueba de inmunohematología que se le hizo, que dio positivo para los anticuerpos C y CD, en este caso, que presentaba. Bien, ¿estos anticuerpos a qué grupo sanguíneo pertenecen? ¿O a qué factor? ¿Saben? Al ORH positivo. No. Este es un caso del Isidro Ayora. Investigaron un poco más este anticuerpo anti-C, ¿a qué grupo pertenece? Los que prepararon el caso. No, Doc, en realidad yo solo puse como ejemplo, o sea, le modifiqué y cambié los nombres del hospital. No es en realidad un caso del Isidro. Pero modifiqué los nombres, sí, Doc. Bien, este caso clínico que presentaron es un caso muy común que se puede presentar cuando la mamá y el recién nacido son del mismo grupo y factor. En este caso, mamá e hijo eran O y el RH positivo. Como yo les dije, no sé si fue al inicio de las clases, sobre el glóbulo rojo existen alrededor de más o menos 40, 50 antígenos, que son grupos sanguíneos. Son diferentes grupos sanguíneos que están sobre el glóbulo. Y el H es el antígeno D, que es el primero. Luego de ellos están alrededor de 40 antígenos del RH. Dentro de esos antígenos está el C, que es uno de los que presentó el recién nacido. Determinó que este recién nacido tenía un antígeno C sobre sus glóbulos rojos, el C grande, porque hay el C grande, C mayúsculo y C minúsculo, que es un antígeno del RH. En este sentido, él tenía este antígeno sobre los glóbulos rojos a través de la circulación placentaria. Este antígeno pasó a la madre y la madre carecía de ese antígeno sobre sus glóbulos rojos. Entonces, por esa razón, ella crea un anticuerpo, que luego ese anticuerpo, que es de tipo IgG, pasa al recién nacido, al feto sería en este sentido, y provoca una hemólisis. No estaba segura si al inicio tenía una bilirrubina de 27, se me hacía una bilirrubina demasiado alta. No sé si revisa ese caso clínico, pero estaba una bilirrubina demasiado alta. Entonces, en este sentido, el recién nacido únicamente con fototerapia resolvió el caso. Es muy raro que haya resuelto porque como es del RH, es muy agresivo la hemólisis. En estos casos puede llevar a una exsanguinotransfusión para poder eliminar la bilirrubina, los glóbulos rojos con los anticuerpos y los anticuerpos que estén libres en el recién nacido.
Entonces, estos casos también se pueden presentar y son muy comunes. No sé si está claro la fisiopatología de la incompatibilidad de RH y del ABO. Yuleidi. ¿Qué grupo sanguíneo tiene que ser la madre? Estoy hablando del grupo ABO, la madre, para que presente una incompatibilidad con el recién nacido. ¿Y qué grupo tiene que ser el recién nacido? Bueno, decía que, por ejemplo, la incompatibilidad de la madre e hijo ABO iba a ser más común, que iba a ser, por ejemplo, la madre positivo y el hijo iba a ser negativo. No. Estoy hablando del ABO, del grupo ABO. Por ejemplo, era el A o el B. Por ejemplo, si la madre es A o B y el hijo era O, ahí había una incompatibilidad. Siboney. Decía que era frecuente en pacientes cuyas madres eran O y el bebé sería A o B. Ok, sí. La incompatibilidad ABO, que es la más frecuente, pero no es muy severa, tiene que por lo regular siempre ser la mamá del grupo O, porque no tiene antígenos sobre sus glóbulos rojos. Y el feto recién nacido tienen que ser del grupo A o del grupo B. Y el RH, José. Para que haya la incompatibilidad. En ese caso es cuando la madre es RH positivo y el... Negativa la mamá y el bebé RH positivo. A ver, para la incompatibilidad RH, siempre recuérdense que sobre los antígenos de la madre, sobre el glóbulo rojo de la madre, tiene que carecer del antígeno. En ese sentido, la madre tiene que ser RH negativo, que carece del antígeno D sobre sus glóbulos. Tiene que ser o tiene el antígeno de sus ojos, la venocircuncisión placentaria. Estos antígenos D pasan a la mamá lo reconoce como extraños, entonces el anticuerpo se regresa a hipólisis, ¿sí? Les voy a mostrar más o menos un gráfico que les hice para esta patología para que quede un poco más claro. No sé si están viendo todos, si me escuchan claro. Sí se ve y sí se escucha. Ya, la fisiopatología cuando existe la incompatibilidad por el RH, recuérdense que yo les dije que el RH no es como tal, yo soy RH, sino lo que está sobre mis glóbulos rojos es el antígeno D, ¿sí? Y cuando está positivo es RH positivo y cuando está negativo es RH negativo en sus glóbulos rojos. Y el feto o el recién nacido tienen que ser RH positivo, tienen la presencia del antígeno D sobre sus glóbulos rojos. Cuando existe una circulación placentaria del feto hacia la madre, pasan estos glóbulos rojos que poseen el antígeno D, pasan hacia la madre. La madre, como no tiene el antígeno D sobre sus glóbulos rojos, los va a reconocer como extraños. Al momento que los reconoce como extraños, crean anticuerpos. Recuérdense que siempre una sustancia que es un antígeno, que llegaría a ser una proteína, siempre las personas generan los anticuerpos. En este caso, en el primer contacto, en un primer embarazo, va a generar lo que son los anticuerpos anti-D de tipo IgM. Estos anticuerpos de tipo IgM no atraviesan la placenta y en un primer embarazo la madre se sensibiliza. Quiere decir que la madre ya tiene los anticuerpos anti-D en su organismo. Cuando hay un segundo embarazo, nuevamente, y si el producto es RH positivo, estos antígenos, este RH que tiene, este glóbulo rojo que tiene el antígeno D, pasa nuevamente por la circulación placentaria y en este caso ya forma anticuerpos anti-D de tipo IgG.
Estos anticuerpos de anti-D tipo IgG atraviesan ya la placenta y estos anticuerpos se van a unir al antígeno correspondiente que está en el feto y va a provocar lo que es la unión antígeno-anticuerpo, por lo tanto estos se van a ser destruidos en el vaso y va a haber la hemólisis consecuente. Ese es con el RH. No sé si quedó claro ahí con el RH. Ahora con el ABO. Con el ABO, la incompatibilidad tiene que la madre siempre ser del grupo O, que significa que sobre sus glóbulos rojos no tiene ningún antígeno. Del grupo ABO, estamos hablando en este sentido. El feto o recién nacido, en este caso, digamos que sea del grupo A, va a tener los antígenos A sobre sus glóbulos rojos. En la circulación placentaria, estos glóbulos rojos con el antígeno A pasan la placenta y la madre los va, como no tiene antígenos sobre sus glóbulos rojos, los reconoce como extraños y forma anticuerpos anti-A de tipo IgG. Aquí no tiene que haber ningún primer embarazo ni primera sensibilización. Aquí con el primer embarazo ya se puede presentar estos anticuerpos de tipo IgG, que son los únicos que atraviesan la placenta, pasan nuevamente hacia el feto y los reconoce estos anticuerpos anti-A, se unen con el antígeno A, que aquí se produce la unión antígeno-anticuerpo. Entonces estos circulan y van a ser destruidos o fagocitados en el vaso y se provoca la hemólisis de los glóbulos rojos. Lo mismo sucede con el grupo B, ¿sí? Igual tiene el antígeno B, pasa hacia acá, forma, como no tiene antígenos, los reconoce como extraños y forman lo que son los anticuerpos anti-B de tipo IgG, que estos anticuerpos, como son de tipo IgG y existen receptores a nivel de la placenta, atraviesan la placenta y se provoca lo que es la hemólisis en el feto o en el recién nacido. No sé si ahí quedó un poco más claro la fisiopatología de las dos, tanto de la incompatibilidad de RH como la incompatibilidad ABO. Una pregunta, eso de la incompatibilidad de ABO, en el texto decía que está autolimitado. ¿A qué se refiere con eso? Porque dice que no tiene tanta importancia clínica, pero ¿por qué autolimitado? Porque no, autolimitado porque esto únicamente no va a ser tan severa la hemólisis en el recién nacido. ¿Sí? Es una hemólisis que se va a presentar que puede bajar los niveles de hemoglobina y hematocrito por la destrucción de los glóbulos rojos, va a haber bilirrubina indirecta, pero que no va a llegar a valores tan altos como en el caso que presentaron. Entonces, se limita mucho porque únicamente cuando ya se diagnostica estos recién nacidos son llevados a fototerapia y se resuelve inmediatamente en el transcurso de 2 a 3 días. No necesitan más fototerapia y se resuelve sin ninguna complicación. En cambio, la incompatibilidad RH, que es por los antígenos del RH, que son el antígeno D, el antígeno C, el antígeno E, que son los diferentes grupos sanguíneos, son menos los casos, pero son más complicados, porque la hemólisis es más severa. ¿Sí? La hemólisis severa que inclusive en estos niños, si no se les realiza una exsanguinotransfusión, vendrían las complicaciones, especialmente el kernícterus y posiblemente la muerte del recién nacido. Estos niños que no son diagnosticados, por eso es muy importante hacer una tipificación prenatal, o sea, madre embarazada, un control prenatal, tipificación sanguínea, ella y el papá del bebé, para poder saber qué tipo de sangre son, qué factor son, y poder estar prevenidos para cualquier complicación al momento del parto. ¿Sí? El RH hoy en día ha avanzado mucho en pacientes, en madres que no tienen control prenatal y que dan a luz a los niños, inclusive un primer contacto, o sea, sería un primer embarazo, y así sea que este embarazo no llegue a término, ya es una primera sensibilización, porque no tuvo el parto no llegó a término, pero ya se sensibilizó, y muchas de las veces piensan que cuando tienen su segundo embarazo va a ser el primer hijo que van a tener, que puede ser que se sensibilicen primero, pero ya hubo una sensibilización con el aborto.
Entonces, por esa razón hay que tener mucho en cuenta lo que es los antecedentes obstétricos de la madre, grupos control con FUMS indirecta para saber si no tiene anticuerpos. Hoy en día ya tenemos a mano lo que es la inmunoglobulina RHD para prevenir lo que es la sensibilización, e inclusive si es que no ha sido tratada durante los primeros 3 días de vida del recién nacido, se puede ya colocar esta vacuna a la madre, que son derivados del plasma, ¿sí? Entonces, por esa razón, el ABO se limita mucho a que hay una hemólisis muy leve, pero en cambio en el RH es muy severa. Gracias. No sé si alguien más. La anemia hemolítica autoinmune es una patología muy frecuente. Igual en estos pacientes que son diagnosticados, por lo regular tienen ya patologías secundarias. Son muy pocos los pacientes que sin causa aparente presentan anemia hemolítica autoinmune. Y en estos pacientes existe la posibilidad de iniciar un tratamiento con corticoides y pueden ceder sin ninguna complicación. En estos pacientes no se puede transfundir porque como ya está aglutinando en la persona, al momento de que se quiere hacer las pruebas transfusionales no se encuentra sangre compatible. Entonces es muy difícil y en estos pacientes se tiene que tratar inmediatamente con otro tipo de alternativa antes que transfusión. Bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Para la tarea asignada para la siguiente semana, me presenten un caso clínico, sea de anemia hemolítica autoinmune o de enfermedad hemolítica del recién nacido. Ustedes escogen el caso clínico y me hacen una discusión o un análisis en base a los parámetros que les puse de acuerdo a la literatura que hemos visto, ¿sí? Si ese caso clínico que lo están viendo coinciden valores de laboratorio o el diagnóstico que les realizaron, o las pruebas que les realizaron con lo que ustedes vieron en la clase o consultando cualquier otro libro que ustedes vayan a hacer la discusión. Igual no se olviden de poner bibliografía, ¿sí? Y el trabajo es individual. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ok, entonces eso sería todo. Si es que necesitan alguna aclaración o algo adicional, igual en la tutoría a las 6:30 pueden conectarse a los que necesitan afianzar sus conocimientos.